Ok. Continuando con nuestro programa, en representación del posgrado en astrofísica, recibamos nuevamente al doctor Octavio Valenzuela con la ponencia El universo dentro de la máquina. El doctor Enrique Vázquez me pidió que diera, acordamos dividir la presentación del posgrado en astrofísica en dos partes, una correspondiente a Instituto de Radioastronomía, entonces voy a dar su presentación y cerraré con la mía. En particular, esta está orientada a simulaciones numéricas en astrofísica, en astronomía. ¿Qué hace un astrónomo? Se dedica a observar y entender los objetos del universo, de acuerdo a las leyes de la física. Se hacen observaciones a través de grandes telescopios, como el telescopio espacial Hubble, o telescopios en tierra. Este es un ejemplo del Observatorio Astronómico Nacional en Baja California. También se utiliza, particularmente el grupo de Morelia, utiliza radiotelescopios. Este es el gran arreglo que está en Nuevo México. Hay algo similar, todavía más denso, que está en el hemisferio sur y que observa en longitudes de onda un poco más pequeñas, milimétricas. Está también el gran telescopio milimétrico, que está del otro lado de la montaña donde se ubica el observatorio Hawk. Es el observatorio en longitudes de onda milimétrica más grande del mundo, tiene 50 metros de diámetro la antena, y es el instrumento más sensible para este tipo de estudios que se ha desarrollado, ¿no? Está también el satélite Gaia, que hace un mapa tridimensional de las estrellas en la galaxia para 1.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. También permite estudiar, ¿no?, cuál ha sido la evolución dinámica de una gran parte de nuestra galaxia. Este es el observatorio del sur que les mencionaba, el interferómetro ALMA. Es uno de los observatorios más avanzados del mundo y tienen fuertemente estrecha colaboración con el grupo en Morelia. Estos instrumentos arrojan una gran cantidad de información, varios terabytes por día. El procesamiento no siempre es trivial, hay que quitar ruido por emisión no deseada o de tipo instrumental. Hay que establecer correlaciones, patrones. Las correlaciones mezcladas multiplican enormemente el tiempo de cálculo. Y además de la complicación de limpiar estos datos, mantenerlos, transferirlos, está el hacer modelos muy detallados para su interpretación. Típicamente se logra mezclando matemáticas, física, a veces química, a veces incluso biología, para hacer modelos que puedan ayudar a interpretar estas observaciones. En el caso particular, estas son las ecuaciones de la hidrodinámica con campo magnético, que son comunes en el estudio del medio interestelar en nuestra galaxia. Entonces, este es el conjunto de ecuaciones que se tienen que resolver para toda una familia de problemas. Típicamente se utilizan técnicas de malla en las cuales se resuelven este conjunto de ecuaciones. Como ejemplo, si la malla es cartesiana y es de un tamaño uniforme, si queremos tener, por ejemplo, 1000 celdas en una dimensión, pues entonces la cantidad de memoria y de procesamiento empieza a dispararse de manera bastante fuerte, entonces se convierte en un problema de supercómputo. Esto ha estimulado que se desarrollen métodos adaptivos para ser más eficiente y poder estudiar problemas más interesantes. Aquí hay un ejemplo de una malla adaptiva de tipo cartesiano, pero con este refinamiento puede reproducir fronteras bastante complicadas. Todo esto, cálculos se han hecho históricamente en las supercomputadoras de la UNAM, tanto en la anterior DGESCA, la actual DGTIC, como en equipos dentro del mismo instituto. Esto es el clúster del IRIA. Tiene 1176 núcleos, 47 terabytes de memoria RAM, 100 terabytes de espacio en disco. Se utiliza también la supercomputadora de la DGTIC, MISTLI, y también es común utilizar infraestructuras a través de colaboraciones en otras partes del mundo. Por ejemplo, esta es la supercomputadora SuperMUC, que está en Alemania y tiene del orden de 300.000 CPUs.
A continuación voy a presentar el ejemplo de unas de las simulaciones que se utilizan para interpretar todas estas observaciones. El tamaño de la región son 835 años luz y se va a seguir por 21 millones de años. El código numérico es un código de malla adaptiva, tanto para la parte gravitacional como para la parte hidrodinámica, y se utiliza un paquete de visualización IFRI. Todos fueron relacionados por este mismo grupo de colaboración, del cual la UNAM es parte también. Esencialmente se ve como el gas, debido a la gravedad, el colapso gravitacional es anisotrópico, y en esas regiones el gas se fragmenta y forma estrellas. Cada uno de estos puntos es una estrella. Y aquí vamos a ver otra simulación de un proceso similar. Sin embargo, aquí va a ser importante la vorticidad. Entonces, el objetivo de ambas simulaciones es estudiar con mucho detalle cómo es el proceso de formación de las estrellas y qué huellas pueden ser detectables por los observatorios que les mencioné al inicio. Este tipo de estudios permite conocer y entender los mecanismos de formación y evolución de diversos sistemas físicos, en este caso las estrellas, que ocurren a periodos mucho mayores de lo que se puede observar durante una vida humana e incluso la existencia de nuestra especie. Continuando con la serie de problemas que la astrofísica estudia y en los cuales el cómputo está muy relacionado, quisiera hablarles primero de los mapas que se hacen, o los sondeos, los censos que se hacen del cielo. La astrofísica y la cosmología modernas están realizando una cantidad de sondeos del cielo ultra detallados en diferentes longitudes de onda. Se utilizan diferentes trazadores, pueden ser estrellas individuales, como el caso de la misión espacial Gaia que mencioné hace unos momentos, pueden ser galaxias o pueden ser mapas de temperatura y densidad del gas, como los que detectan estos radiotelescopios. Estos generan una gran cantidad de datos. Por ejemplo, el Sloan Digital Sky Survey, del cual la UNAM es un colaborador, ha estudiado 1 millón de galaxias y ha generado, por ejemplo, un catálogo final, hasta el momento de 200 terabytes. La colaboración DESI, que es el acrónimo de Dark Energy Spectroscopic Instrument, va a generar información para 30 millones de galaxias y 10 millones de núcleos activos de galaxias. El catálogo final va a tener 1 petabyte, ahí hay participación mexicana igual que en el Sloan. El telescopio sinóptico, el cual se está construyendo en Chile, va a estudiar 25,000 millones de galaxias y el catálogo final va a tener cientos de petabytes. Ya mencioné el sondeo de estrellas Gaia Apogee, el catálogo final va a tener del orden de 1 petabyte, también hay participación mexicana. El observatorio Hawk lleva generado del orden de 4 petabytes en este momento. El análisis estadístico de estos mapas del cielo hace que se requiera supercómputo para estudiar esto. Y como vemos, el efecto combinado del medio que está entre el proceso que nos interesa y el instrumento es en realidad un problema de inversión. Y entonces se requiere un modelaje muy detallado, no solo del proceso físico, sino del proceso de detección. Esos son los detonadores que han hecho que la comunidad astrofísica se haya involucrado fuertemente o interesado al menos en el cómputo. Los experimentos actuales y en preparación tienen una calidad exquisita y generan una gran cantidad de información. Se requieren modelos igual de precisos para poder aprovechar estos datos en toda su fuerza. La preservación, transferencia y análisis de estos datos ya no es algo trivial y entonces se requiere aprender o desarrollar tecnología para poder hacer esto de manera eficiente. Para poner un marco de referencia, los instrumentos que se utilizan para capturar esta información no son de catálogo que uno puede ordenar y se construyen expresamente y están al límite de la tecnología. Está el LHC como
se acaba de mencionar. Está el Gran Telescopio de Canarias, que es el telescopio más grande del mundo, del cual parte de la instrumentación se desarrolló aquí en la UNAM. El Sloan Digital Sky Survey, que por primera vez mapeó el universo local en galaxias y estrellas. Ese es el telescopio en el cual la siguiente generación de sondeos va a empezar a observarse a finales del siguiente año, que es el experimento DESI. Es una versión aumentada a 30 veces el Sloan Digital Sky Survey. Ese es el siguiente telescopio espacial. Ese es el observatorio LIGO, que recientemente detectó las ondas gravitacionales. Entonces, tenemos este tipo de instrumentos ultrasensibles que generan una gran cantidad de información. Para hacer los modelos y que le hagan justicia a estos datos, se tienen que accesar también infraestructuras comparables. Por ejemplo, la UNAM es parte de esta colaboración SLOAN y DESI, que estudia las galaxias, tanto del universo local como en un gran periodo de vida del universo, y entonces realizar el diseño de las simulaciones para interpretar estas observaciones, y correr esas simulaciones se tiene que hacer en equipos bastante importantes, como por ejemplo la computadora Cori en NERSC en Estados Unidos, esta computadora Edison también. Hemos intentado, muchos del software que se utiliza para esto es desarrollado por grupos que llevan mucho tiempo, son colaboraciones de mucha gente, grupos interdisciplinarios, pero hemos intentado comenzar a hacer el esfuerzo para involucrarnos en pequeñas partes de este proceso. Por ejemplo, menciono aquí el caso de una estudiante, que de hecho es mi estudiante de doctorado. Su proyecto doctoral desarrolla una parte de un código que ya es muy eficiente, que puede correr en este tipo de computadoras de manera bastante eficiente. En particular es un Boltzmann-Poisson Solver. Les voy a platicar para qué es un poco más adelante. Pero esto es una estrategia similar a lo que tenía la transparencia previa. Si bien tenemos observatorios en México, también es importante utilizar las infraestructuras más importantes en el resto del mundo, y lo mismo pasa con el cómputo. Para poder hacer los modelos que le hagan justicia a los datos, estamos tratando de encontrar caminos para poder utilizar este tipo de arquitecturas y el conocimiento de estos grupos para poder ser partícipes. Eso se resume a que no estamos aislados, si bien aprovechamos todo lo que hay en el país. Esta es la línea en la cual, por ejemplo, en la parte de altas energías y astrofísica, las cosas se están desarrollando y hacia dónde van, en términos de, por ejemplo, el espacio en disco, el almacenamiento, la conectividad, el procesamiento. Entonces, uno tiene que mantener un ojo en esto si se quiere mantener como un colaborador competitivo. Ya en particular el proyecto que les mencionaba, uno de los descubrimientos del siglo XX fue el resultado de que todas las galaxias se alejan de nosotros. Después de descartar todas las opciones alternativas, la opción más simple que quedó es que la homogeneidad de isotropía del universo verificada observacionalmente y el hecho que la relatividad general describa la gravedad para todos los observadores tiene como consecuencia que el universo debe estar en expansión. Y la pendiente de esta curva es la velocidad de expansión. Esta es la gráfica histórica, ¿no?, con la cual se hizo este descubrimiento, no es un diagrama moderno. Como resultado de este y otro tipo de estudios, se ha concluido que la mayor parte de la materia no interacciona con el espectro electromagnético, es lo que se conoce como materia oscura o invisible, y que esta expansión se está acelerando y no tenemos la respuesta. Sin embargo, ese es uno de los retos principales para la física y la astrofísica moderna, ¿no? De qué es toda esta gravedad que detectamos, ¿de dónde viene? Si ya descartamos que no puede venir de los átomos normales, sino algunos de los elementos químicos no existirían, como el deuterio, por ejemplo. Y como se han descartado todas las explicaciones asociadas a la materia visible, pues esencialmente va a requerir extender la física a explicar estos dos fenómenos. Esta es la idea que tenemos actualmente del universo. La mayor parte de la energía está en este factor que acelera la expansión, la mayor parte de la curvatura o la gravedad viene de una componente de materia que no conocemos o requiere extender nuestra teoría de gravedad. Y la materia bariónica es
es decir, los átomos normales son una pequeña fracción. ¿Qué explicaciones se han manejado? Esencialmente es la energía punto cero de todas las interacciones que conocemos en la naturaleza, pero eso ha sido difícil porque hay una discrepancia de la predicción que hace la gente de partículas y campos con lo que requieren las observaciones de la expansión del universo. Las dos alternativas restantes son un nuevo tipo de partícula o campo, un campo escalar, o extender la teoría de la relatividad general de Einstein. Y la degeneración entre ambas se puede romper estudiando cómo se aglomeran las galaxias o cómo crece la estructura con el tiempo en el universo, y eso es lo que ha motivado muchos de estos orbes. Aquí tenemos, por ejemplo, espero que funcione, ok, sí, dos animaciones de cómo es la estructura y cómo va creciendo la estructura en dos universos, uno con uno de estos campos escalares, el de la izquierda, y el otro es solo con materia, aunque obviamente se tienen que parecer porque tienen que respetar las observaciones en el universo cercano, pero creo que es visible que hay el grado de grumosidad es ligeramente distinto. Entonces, de esta manera es muy útil los cálculos de supercómputo. Uno podría preguntarse, ¿y por qué pienso en modificar la gravedad si ha sido tan exitosa y las ondas gravitacionales? Esencialmente porque a escalas grandes en el universo y curvaturas pequeñas no está restringida experimentalmente, es donde está esta flecha, y ahí es donde pensamos poner restricciones. Todos los experimentos previos son el grupo de símbolos que están en la parte de arriba, entonces es una opción válida. La estructura general de los códigos es de esta forma. Hay que resolver de alguna manera la ecuación de Boltzmann, la ecuación de Poisson acoplada, y muchos de estos modelos de gravedad alternativa o de energía oscura se reducen a introducir un campo escalar que típicamente sigue una ecuación como esta de Klein-Gordon. Entonces uno tiene que resolver este sistema de ecuaciones. Si lo quisiéramos resolver a fuerza bruta es un problema muy complicado porque la ecuación de Boltzmann es en 6 dimensiones y simplemente por memoria no habría computadora que pudiera resolver este problema con el tamaño, con la fineza de malla adecuada a las observaciones. Entonces se pueden utilizar o métodos de Monte Carlo, que son las simulaciones de N-cuerpo tradicionales, o métodos de momento para reducir la dimensionalidad. Es la estrategia que estamos siguiendo en este proyecto y es lo que menciono un poco aquí abajo. También hemos estado trabajando y básicamente utiliza técnicas hidrodinámicas para resolver estos momentos. Hemos estado trabajando un poco también en hacer más rápida y eficiente la integración, entonces usamos integradores simplécticos adaptivos, es algo de lo que se ha estado desarrollando en este proyecto. Este es el estado actual de estas simulaciones. Por ejemplo, Outer Rim utilizó la computadora Titan por casi una semana, como cerca del 90% de esa computadora. Es la simulación que se diseñó para interpretar este Sorbet DESI. ¿Por qué se requiere este poder de cómputo? Porque uno requiere un volumen representativo del universo, pero los trazadores son galaxias muy pequeñitos, entonces el rango dinámico es enorme. Y si uno quiere hacerle justicia a los datos que prometen tener precisiones mejores que el 1% en medir distancias y otras propiedades de este componente que acelera la expansión del universo, las simulaciones tienen que ser igualmente detalladas. Estos son algunos números asociados con estas simulaciones. Por ejemplo, la memoria va entre 100 terabytes o 1 petabyte y más detalle. Obviamente son grupos muy grandes con los cuales estamos intentando empezar a colaborar porque no tenemos ni teníamos la experiencia adecuada. Aquí es simplemente un diagrama de cómo divide las técnicas para diferentes escalas en el problema de N-cuerpos. Aquí hay una animación de un universo con una teoría ligeramente distinta a la relatividad general. El reto es, no puede ser una teoría alocada, tiene que ser una teoría que satisfaga todas las observaciones, pero que nos dé un poco más de información respecto a por qué se acelera la expansión del universo. Eso se puede mapear a la abundancia de diferentes tipos de galaxias, es una predicción que hemos realizado. Este no es el único proyecto. Por ejemplo, para el Sloan Detailed Sky Survey, las observaciones se procesan en el Instituto de Astronomía, por eso hemos empezado a colaborar con Ciencias Nucleares, por su gran experiencia en datos
y procesamiento, decidimos mejor extender su sistema lustre que construir uno nuevo. Aquí tenemos ejemplos de mapas de la cinemática y otras propiedades de las galaxias, simulaciones de algunas de estas galaxias. Hay otros proyectos que se realizan aquí. Debido a estos proyectos, el poder de cómputo ha crecido de manera ágil en el Instituto de Astronomía y en el posgrado de Astrofísica en general. De un equipo inicialmente del orden de 100 núcleos, ahora tenemos más de 1000 núcleos, varias tarjetas GPUs, y de hecho llegamos al límite del site en el cual podemos estar. Por eso hemos buscado unirnos con ciencias nucleares y debido a las necesidades en común, estamos en la construcción que está bastante avanzada de un nuevo sitio en el cual van a caber por lo menos 3 hileras de racks. Va a tener un diseño desde el inicio modular, porque nosotros hemos crecido no por grants muy grandes, sino por proyectos asociados a estos experimentos o de investigadores individuales. Hemos logrado capturar de que la gente le convenga más invertir en nuestro equipo que comprar su servidor individual. En particular, está diseñado de manera modular y muy eficiente en el consumo de energía. Y ya para cerrar, pues simplemente a la par de los observatorios y experimentos reales, los observatorios virtuales en astrofísica son claves y se van a convertir en una necesidad para la formación y el perfil de nuestros estudiantes. Ya lo son en el presente y lo van a hacer cada vez más en el futuro. Gracias. Está enfrente de la coordinación de la investigación científica, hay una caseta de vigilancia y está por debajo, en subterráneo. Ahorita ahí se puede ver la obra, ¿no? De hecho, a ver, ahí está la fotografía. La coordinación es este edificio de acá, este es astronomía, este es química, y ahí donde está la flecha es donde va a estar. Bueno, ya está avanzada la construcción, ¿no? La idea, obviamente, el actual que tiene ciencias nucleares no va a desaparecer. Estamos viendo, por ejemplo, si cálculo se va para acá y datos para allá, o qué esquema vamos a seguir. El Instituto de Química posiblemente también se va a anexar a este esfuerzo. Y eventualmente tenemos equipo compartido con física a través de estos proyectos, pero no hemos platicado con ellos hasta que no esté terminado para ver la posibilidad de que ellos también se vayan a… ¿Y va a quedar independiente de las instalaciones de DGTIC? Bueno, es algo que hemos estado comenzando a platicar. Lo ideal sería, y lo hemos platicado también con el IMAS, conectarnos todos y que pudiéramos aprovechar las fortalezas de cada quien. Por ejemplo, un poco en esta dirección, para nosotros sí es importante, por ejemplo, en cuanto salen arquitecturas nuevas, hacer experimentos con estas. Ahora que está la cuestión de inteligencia artificial, acercarnos a quien sabe para empezar a desarrollar esto, porque nos sirve para todas esas colaboraciones. No necesariamente ha sido el principal objetivo de DGTIC, entonces lo ideal es ponernos de acuerdo y todos empujar en la misma dirección, ¿no? Bueno, esta es una pregunta curiosa o ingenua. O sea, obviamente hacer esto con servicios de nube sería imposible, pero ¿cómo es el esquema de financiamiento en nuestra universidad como para, o sea, poder hacer esto comprando toda la infraestructura en contra de decir, bueno, rento unos servidores en Amazon y ¿cómo se dice? Pongo unas instancias virtuales que me hagan todo lo que quiero? O sea, para entender yo, ¿no?, cómo están funcionando. Sí. Esa pregunta ya nos las hicimos y de hecho la idea es, por ejemplo, a nosotros nos interesa incluso para el proyecto que sea mejor opción, conseguir, incluso hay grants que no cuestan, ¿no?, en Amazon y en otros, que uno puede competir y si los gana, explorar todas esas opciones, no cerrarnos solamente a esto. Sin embargo, por ejemplo, Lucas sí hizo un estudio con sus técnicos
y parecía ser que por arriba de cierto tamaño, por ejemplo, del conjunto de datos, ya era más conveniente una opción local que pagar esta opción, por ejemplo, en Amazon. Está la opción de competir por estos grants que al menos hasta hace como un año existía, no sé si todavía exista, pero yo creo que aquí en México deberíamos de ver todas las opciones y no cerrarlas. Ok, gracias. Finalmente, representando al posgrado en Ingeniería, recibamos al doctor Martín Salinas Vázquez con la ponencia Simulación numérica de flujos turbulentos.